En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a las Noticias Económicas. Hoy es sábado 5 de enero de 2019. Esta es la emisión 18.386 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que si te animaste a hacer ese viaje anhelado con tu familia para verlos felices, les cumplas. Que si quieres sentir la tranquilidad de ver a tus hijos siempre protegidos, puedas asegurarlos. Y que si quieres estar más cerca de tus amigas, puedas llamarlas y decirles cuánto te importan. Con Viajes, Seguros y Móvil Éxito, te servimos para que sea así. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. En la serie de reportajes de Año Nuevo, los periodistas J. Enrique Ríos y Jesús Antonio Vargas Marín conversan con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina María Vélez. Amigos, muy buenos días, un feliz año les deseamos nuevamente. Estamos en nuestra serie de Año Nuevo, año 2019, este es el año 37 de esta serie. Total de que en esta época reunimos a los empresarios. Yo les digo las vacas sagradas o los cacaos. Y hoy nuestra invitada es la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín, Lina Vélez. Y esta nota la estamos transmitiendo desde la nueva sede de la Cámara de Comercio para los comerciantes que se construyó en el poblado. A ver, para entrar en materia, doctora Lina, muchas gracias por recibirnos. Esperamos que haya pasado una Navidad muy buena, que el Niño Jesús le haya traído tantas cosas que usted se merece y que la natilla y los buñuelos que se comió con el chicharroncito jericuano no le hayan hecho mucho daño. No me los he comido. Se cuida mucho, me consta. ¿Qué ha representado para ustedes esto de construir este gran edificio? ¿Qué es este edificio? Bueno, este edificio realmente es una sede para los comerciantes, no es una sede para los funcionarios de la Cámara de Comercio. En él vamos a integrar todos los servicios. Trasladamos el Centro de Conciliación y Arbitraje, ya se cerró la oficina en Ciudad del Río, trasladamos todos los servicios que se tenían en San Fernando, ya se trasladaron también para esta nueva sede. Aquí vamos a prestar todos los servicios, no solo registros, sino de consultoría, de formación. Hay unos espacios de trabajo en conjunto para todos los empresarios. Desde acá va a funcionar toda la estrategia clúster. Realmente este es un centro de servicios. El que lo conozca va a identificar inmediatamente que este no es un edificio de oficinas, este es un edificio lleno de espacios, salas de formación, salas de reunión, salas de juntas, auditorio, una gran terraza para trabajo conjunto en los empresarios. Realmente es un regalo que le hace la Cámara de Comercio de Medellín a los empresarios de la región. Muy bien, entremos en materia. El año pasado, 2018, ¿qué fue para ustedes como Cámara de Comercio? Ustedes son una atalaya desde donde se puede mirar lo que pasa. Digamos, el año pasado estuvo obviamente enmarcado por la situación política. Solamente en agosto se posesiona el nuevo presidente y al posesionarse arranca la ley de financiamiento. Entonces esa certidumbre temporal fue otra vez, digamos, opacada por la incertidumbre tributaria. ¿Qué debemos resaltar? Que logramos el crecimiento del PIB del 3% que teníamos identificado, se mantuvieron unas bajas tasas de interés, hubo optimismo finalmente en la inversión creció en el 22%, de manera que los indicadores de la economía de Antioquia son positivos. ¿Qué fue lo mejor que le pasó a Antioquia el año pasado? Sin lugar a dudas, lo mejor es el inicio de las obras 4G, que era una deuda que tenemos con Antioquia por muchos años. Ese inicio no se va a quedar en inicio con los problemas que hay económicos.
No, porque es que ya las obras 4G que se iniciaron en Antioquia son obras que están contratadas mediante la metodología de concesión, donde son las entidades, las empresas concesionarias del sector privado las que las tienen que construir. Yo soy optimista. Hablemos de lo que fue la economía del país en el año 2018. ¿Qué piensa del desempeño económico del país este año que acaba de pasar? Hubiéramos querido, como siempre uno pretende, un desempeño mejor. Sin embargo, el repunte de las exportaciones no fue el que se necesitaba. El país necesita definitivamente exportar más, explorar más mercados. En una cosa muy curiosa, porque el año pasado el dólar tuvo un aumento significativo, que es uno de los indicadores importantes para las exportaciones. Creo que esa es la gran deuda. La estabilidad política tuvo pues un repunte muy importante en la confianza inversionista, que es un indicador muy importante. Vuelvo y repito, a pesar de la ley de financiamiento que generó tanta incertidumbre, las encuestas de percepción ciudadana respecto a la confianza país aumentan. ¿Qué le pasó al país? Que desde el punto de vista económico tiene un significado importante. El tema del desastre económico en Venezuela, una gran llegada de venezolanos, eso afecta muy duro el mercado laboral, afecta y aumenta la informalidad, genera mucha presión sobre los sistemas de salud. Entonces, a pesar del crecimiento y del optimismo, el país sigue teniendo grandes retos. Ese pesimismo generalizado que uno encuentra cuando empieza a escuchar los pronunciamientos de los empresarios al principio del año o a mitad del año, de que vamos muy mal, de que esto está de mal en peor, pero que al final en los balances uno encuentra que se creció, no tanto como todo el mundo quisiera, pero que se creció, no fue tan malo el año, los resultados no son tan malos. ¿No es una estrategia un poco displicente frente al esfuerzo que todos debemos hacer? No, es absolutamente equivocado del ciudadano. Yo pienso que cuando nos despertamos en Colombia tenemos que agradecer y volver a agradecer y volver a agradecer que somos un país democrático, que el gobierno del presidente Duque fue elegido democráticamente por las mayorías en 2 procesos electorales absolutamente transparentes. Esa es la gran garantía de que una economía pueda crecer. Somos muy desagradecidos, definitivamente. Todos vivimos la tensión que se vivió en el país, ¿cierto? De ver cuál era el rumbo que iba a tomar la economía de Colombia y definitivamente los colombianos votamos nuevamente por un rumbo de país democrático y de economía libre de mercado. Ahora, no es posible pedirle a un presidente que en 100 días de gobierno transforme una realidad, entendiendo las dificultades que se tienen. Queda pendiente todo el tema del acuerdo de paz, cuánto vale y de dónde van a salir esos recursos. A mí me parece muy valiente el gobierno arrancar con los 5 primeros días a hablar de una reforma tributaria, y era una reforma tributaria muy profunda, muy estructural, en la que yo personalmente no estoy de acuerdo con el tema del IVA en la canasta familiar. Sin embargo, definitivamente el país tiene que revisar de dónde va a sacar los recursos para tantos compromisos. ¿Cuál es la ilusión? Yo creo que es fundamental seguir creciendo las exportaciones. Todos los analistas económicos hablan de que esto depende mucho del comportamiento de los mercados externos. ¿Qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el petróleo? Pero Colombia tiene, además de una estabilidad política, una estabilidad económica. Por ejemplo, miremos el caso de lo que le sucedió a Antioquia, a Medellín, con el tema de Ituango. Fue una crisis muy grande, pero finalmente fue una crisis en la que no hubo un solo muerto. La ciudad fue capaz de absorber ese riesgo tan grande, y hoy vemos cómo en el presupuesto en el municipio de Medellín van a ser capaces de mantener un traslado de utilidades, porque de esos recursos es de los que se hace realmente la labor social. Entonces yo, pues como antioqueña, sigo siendo muy orgullosa de esta región. Vemos también lo que yo dije ahora, cómo hemos sido capaces de iniciar con todas esas obras de 4G, que si bien recuerdan estamos hablando desde el gobierno Uribe 1 cuando empezamos a hablar de ellas, es decir, estamos hablando de 16 años después que ya estas obras, cuando uno recorre el suroeste, empieza a verlas, de manera que no, hay que seguir optimistas. Estamos en un país democrático, en libertad de mercados, donde nos afecta mucho la economía internacional, porque hoy estamos integrados, pero hay grandes proyectos. Me fascina la visión que usted maneja de la economía, la capacidad que tiene de mirar las cuestiones
más complicadas desde un punto de vista distinto. Y llego al tema. La clase política tiene que ser juzgada porque no está entendiendo el esfuerzo que se está haciendo desde un nuevo gobierno para hacer los cambios. Entonces no marchan en el Congreso, no marchan en las actividades que presenta el gobierno a su aprobación y creen que con eso están haciendo su política, están desenterrando el país. ¿O yo estoy equivocado? No, yo pienso que hay reformas fundamentales. Por ejemplo, la reforma a la justicia. La reforma a la justicia nos la debe el Congreso a cada uno de los colombianos. Entonces, entendiendo que en el hacer de la política hay presiones y hay digamos, roces entre gobierno y Congreso, yo creo que el Congreso tiene hoy más que nunca una responsabilidad de dejar sus intereses políticos y priorizar sobre los intereses de las reformas estructurales que necesita el país. Se había enseñado a trabajar con mermelada, es decir, yo te apruebo, pero si tú me das. Yo creo que eso es lo que este gobierno está mostrando y de ahí esa reacción tan dura que ha tenido el Congreso con este presidente. Por eso yo soy una gran defensora del ejercicio de democracia que hicimos los colombianos y del ejercicio de autoridad que está haciendo el presidente Duque. Está empezando por unas reformas estructurales. Me parece que en el tema de la ley de financiación, vuelvo y repito, se equivocó en pretender ponerle IVA a la canasta familiar, pero están revisando cómo se puede sacar una reforma que no afecte tanto. Vuelvo y digo, es que uno no puede imaginarse un país en el que exista la libre empresa, que es lo que defiende la Cámara de Comercio, si no estuviéramos en el escenario de un país democrático con libertad de mercados, que lo que está buscando es apoyar a la empresa privada. Estamos escuchando hoy a Lina Vélez, directora de la Cámara de Comercio de Medellín, para Antioquia. Y con nosotros está nuestro editor del Noticiero Económico Antioqueño, Jesús Antonio Vargas. Don Jota, muchas gracias. Y doctora Lina, pues un feliz año, de verdad. Hablemos un poco de lo que significa para la Cámara lo que ha pasado con este primer año de transformación de los clústeres, luego de unos logros que fueron bien interesantes durante 10 años y que hace parte como de toda esa estrategia de internacionalización que ustedes han promovido. Sí, lo importante de la estrategia clústeres ha sido la continuidad. Ya llevamos 5 alcaldes hablando de lo mismo. Cualquiera sea el nombre que le pongan al programa, lo que al final buscamos es el tema de la especialización productiva. Y se hizo este año una revisión muy profunda, porque, por ejemplo, el clúster que nació como clúster de energía, hoy se llama el clúster de energías sostenibles. El clúster que nació como el clúster de salud, hoy se llama Clúster Medellín Health City. Lo que busca es traer pacientes de otras ciudades a Medellín y así sucesivamente. Pero además de profundizar en la estrategia de cada uno de los clústeres, el municipio se ha esforzado en 2 puntos que yo creo que hay que resaltar. El punto de la formalización en los barrios de estrato 1, 2 y 3, con el proyecto que llamamos Crecer es Posible, donde ya tenemos más de 13.000 pequeñas unidades productivas registradas. Eso es una cosa enorme, tendiendo a la formalización. El segundo esfuerzo es también de llegar con esos proyectos hacia todas, no solamente hacia los barrios de Medellín, sino hacia los corregimientos. De manera que ese ejercicio, yo desde ese ejercicio resalto de la continuidad. Hemos sido capaces de mantenernos utilizando una metodología de punta, tratando de generar mayor productividad en cada uno de los sectores. Y este año además ya iniciamos con clúster de cacao, clúster café, clúster cítricos y clúster de la cadena láctea. Ligando la palabra clústeres y su estrategia, usted hace algún rato mencionó, por ejemplo, que Antioquia todavía necesita exportar más. ¿Qué sucede? Ustedes han promovido varios programas, pero ¿qué sucede? Que todavía las exportaciones no despegan lo suficiente y uno ve países como Perú, por ejemplo, que han ganado buen mercado internacional. Sí, ahí hay una palabra muy compleja de afrontar que se llama productividad. ¿Cómo logramos? Porque hay marcas que ya están muy posicionadas, hay productos que son muy conocidos en el mercado y que se necesitan. Entonces, el Gobierno Nacional lanzó la semana pasada un proyecto que se llama Fábricas de Productividad, que lo que busca es eso. ¿Cómo logramos que esas marcas que ya están posicionadas sean tan productivas como en países de altos niveles, por ejemplo, Perú? En el caso específico de Antioquia, sigue siendo un limitante muy grande la distancia al mar.
Por eso ya la obra del túnel del Toyo, que ya se inició, y adicionalmente todo el ejercicio que se ha estado haciendo desde el Grupo Antioquia Exporta Más ha ido creciendo y ha ido fomentando las exportaciones. ¿Qué pasa? Los productos antioqueños están muy bien posicionados para el consumo local y el consumo nacional. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para que los empresarios pierdan el miedo a exportar. Perdimos un mercado natural que era altamente consumidor, que fue Venezuela, y no hemos sido capaces de recuperarlo. En este momento, ya digamos 2 años, ha venido la recuperación en los Estados Unidos, que es otro mercado muy importante, pero tenemos barreras de entrada muy grandes. Empezamos por la más simple, que es el bilingüismo. Ahí hay un gran reto. Entonces, tenemos para las exportaciones, hay que hacer una transformación muy grande, no tanto en la productividad, no tanto en la producción y en el producto, sino en la productividad y en el miedo que se tiene, en perder el miedo a los mercados. Resumiendo, y para regresar a nuestro tema central, el balance que hace la Cámara de sus actividades el año pasado y las perspectivas que tiene para trabajar este año. El balance del año pasado es positivo porque fue un año muy difícil. Fue un año de un alto nivel de incertidumbre político, pero fue positivo. ¿Qué va a pasar el año entrante? Resulta que curiosamente el año entrante volvemos a otro año político, porque el año entrante es la elección de gobernador y alcalde, Este año, claro, hablando en el 2019, estamos en las elecciones de gobernador y alcalde, donde empieza otra vez, no se logra en la economía la incertidumbre política, que no hubo un cambio de gobierno, porque ese cambio de gobierno generaba habían 2 opciones hacia el tipo de economía que queríamos. Pero eso, ¿cómo se compensa? En que es usual que en el último año de gobierno sea el año en que más inviertan, tanto la gobernación como la alcaldía, porque es usual que los recursos que tienen los ejecuten todos. Entonces, volvemos a otro año electoral, pero para el tema regional el impacto es positivo. En lo que se lee sobre el Banco de la República, pareciera que se van a mantener las tasas de interés, y creemos sin lugar a dudas que todos los proyectos que está iniciando el gobierno nacional, no solamente infraestructura, sino proyectos de fomento a la productividad del empresario, empiezan a tener buenos resultados ahora este año. Y en cuanto a las perspectivas de la Cámara para este año. Tenemos un reto enorme porque esta sede que construimos son 4 pisos de parqueaderos, tenemos 4 pisos y en esos pisos todo se destina a la prestación de servicios, son sedes de formación, sedes para reuniones, una plataforma enorme para el networking, para el trabajo en equipo. En esta sede nueva no hay una oficina para nadie, ahí buscamos generar toda la interacción en los clústeres. Necesitamos cada vez más que los empresarios recurran a los servicios de la Cámara, vayan y utilicen ese espacio, porque necesitamos renovar completamente la visión de los servicios que tiene la Cámara. Tenemos un reto enorme, no solamente llenar este edificio con gente, sino atraer y ofrecer los programas más pertinentes para el desarrollo empresarial. Acuérdense que es que en la Cámara de Comercio tenemos registradas 130.000 empresas, de esas el 20% están en las sedes regionales, pero el 80% están en Medellín, y tenemos un reto muy grande en vincularlas todas a nuestros procesos de mejoramiento. País, empresa o persona que no innove queda out. ¿Cuáles son las innovaciones de las que ustedes se enorgullecen que haya realizado, que esté emprendiendo la Cámara? Yo pienso que la mayor innovación es cómo hemos involucrado la tecnología en todos los procesos registrales. No hay duda ninguna que para el ciudadano el cumplir con todos esos procedimientos es demasiado engorroso. Hoy no solamente hemos simplificado los procesos desde el punto de vista de tecnología, sino que hemos facilitado al empresario, por ejemplo, el pago de sus obligaciones. Hoy tenemos convenio en 130 puntos de gana. ¿Qué es la innovación? La innovación no necesariamente es inventarnos pues otra vez el teléfono, ¿no? La innovación es generar procedimientos y modelos más fáciles, y en el caso nuestro más fáciles para el ciudadano. ¿En qué hemos hecho una gran innovación? Para este año tenemos 2 grandes innovaciones, Vitrina Empresarial y Central de Expertos. Son grandes plataformas en las que buscamos que los empresarios en Vitrina Empresarial muestren sus productos, cuenten cuál es su objeto social, y cualquier persona que necesite buscar
algún tipo de bien o servicio pueda recurrir a esa vitrina empresarial y conectar directamente al empresario. No es tan simple como unas páginas amarillas, porque en la vitrina empresarial hay mucha más información más allá de un simple teléfono. Y en el tema de central de expertos creemos que hay una gran innovación, porque lo que buscamos es, como dicen los técnicos, poblar la plataforma de oferta en consultores especializados. O sea, hay empresas que necesitan conocimientos muy especializados, un experto en plásticos, un experto en procedimientos metalmecánicos, cualquier cosa. En esa central de expertos lo que buscamos es que todos los consultores ofrezcan sus servicios de tal manera que el empresario pueda simplemente entrar a esa plataforma, ver cuál es la oferta de esos servicios de consultoría especializados y escoger el consultor que más le guste. Un sector, tal vez el más importante en cuanto a cantidad de afiliados, es el de pequeños empresarios o muchachos que salen de la universidad y empiezan a crear sus pequeñas empresas, pero hay una gran falencia en ese sector. Y es que no están preparados para hacer empresas, seguro para producir productos sí, pero para orientarse como empresarios no, hace falta escuela de empresarios. Sí, incluso la escultura, que es, digamos, el eje central del edificio de la Cámara de Comercio en esta sede del Poblado, es precisamente eso, se llama Emerger, es mostrar cómo el empresario siempre es lo usual, que nazca pequeño, cómo en el camino puede ir creciendo, pero para que pueda ir creciendo es definitivo que acceda a todos los programas, a todos los proyectos, a todas las capacitaciones. Lo decían estos días en un grado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que cuando una persona recibe su grado de universidad ya se cree capaz de todo, y en mi opinión es al revés. Cuando uno termina la universidad queda claro que sabe un poquito de una sola cosa y que cuando se enfrenta al mundo empresarial tiene que recurrir al conocimiento de muchos otros. Entonces, finalmente eso es ser empresario, recurrir al conocimiento de otros, buscar esa cantidad de programas y de proyectos que hay para fortalecimiento de instituciones, por decir, como Créame, de emprendimiento, porque sí, enfrentar un mercado requiere muchos procedimientos, atender un mercado requiere muchos formalismos, pero eso no es solo en Colombia. Facturar es una ciencia en cualquier país del mundo. Todos los países del mundo tienen un socio obligado, que es su respectivo estado, es lo que llamamos impuestos. Para eso necesita formalidad, para eso se necesita conocimiento, para eso necesita empeño. Y de una vez que uno supere esas cosas básicas, enfrentar el mercado sí que necesita aguante y conocimiento. Es un gran reto. Durante años, doctora Lina, se ha hablado mucho de la colaboración público-privada, de las alianzas, y en Antioquia pues siempre se pondera mucho como el entendimiento entre el sector privado y el público. ¿Cómo va la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en el tema de alianzas? No, yo creo sin lugar a dudas que esa es nuestra gran fortaleza. Es decir, yo creo que no hay ninguna región del país donde se tenga la fortaleza de las alianzas público-privadas. Tenemos proyectos con la Gobernación de Antioquia, con la Alcaldía de Medellín, con Impulsa, con el Gobierno Nacional a través del Ministerio, y estamos permanentemente. Cuando uno mira, digamos, en la sola estructura de gobierno de la Cámara de Comercio de Medellín, nosotros participamos en la Junta Directiva de 16 entidades. Voy a resaltar 3 de ellas, por no mencionar muchas. El Medellín Convention and Visitor Bureau, que busca es atraer visitantes para Medellín. Todas las decisiones las tomamos entre lo público y lo privado. El Centro de Convenciones Plaza Mayor es una sociedad anónima en que tenemos inversión también los privados. Cuando miramos, por decir otro más, el Fondo de Garantías de Antioquia, está el municipio de Medellín, está la Cámara de Comercio de Medellín. Cuando hablamos desde el plan de desarrollo básico del municipio de Medellín, siempre nos consultan. El plan de desarrollo básico del departamento de Antioquia, siempre nos consultan. Somos fuente de información permanente. Antioquia sigue siendo un modelo de trabajo público-privado. Pues yo creo que una pregunta final, doctora Lina Vélez. A ver, ¿qué espera realmente de este 2019 para el país? Crecer económicamente, poder consolidar la democracia, la paz, y ver cómo vamos a enfrentar el tema de la situación tan dramática de Venezuela. Esos son 3 grandes retos. Bueno, y para nosotros el gran reto era poder hablar de estos temas con la directora de la Cámara de Comercio, que se ha convertido en un estadista, ya sabe todo, y habla de todo con una propiedad que a mí me admira. Envidio mucho esa capacidad que usted tiene, doctora Lina, de hacer lo que su papá dominaba, y eran los grandes temas. Jesús Antonio Vargas,
editor del Noticiero Económico Antioqueño Radio, y este servidor de ustedes, J. Enrique Ríos, les dice a la doctora Lina muchas gracias, y a ustedes oyentes que sigan siendo felices, que este año 2019 sea para ustedes un año de satisfacciones, de éxitos y de profundo sentido de optimismo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Mañana domingo tendremos otra invitada en la serie de reportajes de Año Nuevo. Un feliz día.